Bueno, vamos a ver el proyecto Arpazo de este domingo, que hace rato no hablamos del caso de Paloma y Josué, y creo que es interesante, por lo menos, no dejar de hablar de este tema hasta que se logre justicia. Justicia por Paloma y por Josué, que es lo más importante. Nosotros desde nuestro lugar estamos ayudando y mucho. Hemos logrado desbaratar esa red de mentiras. Ustedes lo pueden ver. No se están dispersando más mentiras. Y eso es gracias a nosotros. Esas consecuencias, esas consecuencias, ¿no? Claro. Consecuencias eternas. Uh-huh. Sí, y vamos a darle también a darle lugar al Espíritu Santo, porque no solamente en las vidas espirituales está haciendo él su obra para su conversión, sino para que Él se manifieste su gloria aún en esta causa que nosotros estamos sobrellevando. Y esto tiene que ver también con el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo que estamos haciendo en este momento con la Fiscalía en turno, la UFI 1 de Florencio Varela, a cargo del doctor Darío Provisionato. Realmente, mire, en la última reunión que hemos tenido, Alicia, justamente con Aníbal, nuestro abogado, hay algo que yo en ese momento no lo había entendido bien, o sea, no lo reflexioné bien, pero llegar a recibir esa sugerencia del mismo fiscal de que hagamos una exhumación del cuerpo. No fue una sugerencia, sino que él te preguntó. Me preguntó, eso. pero No fue una sugerencia. Pero me preguntó eso, pero vamos sí. A esto, Alicia. No sé, que nunca pensé que, porque esto es importante, ¿no? Ya la estamos viendo, Alicia, cómo trata de ponerlo en vereda a Omar. Como ustedes saben, ya hemos detectado que Omar tiene algunos inconvenientes. Yo no soy psicólogo, pero son evidentes esos problemas que tiene a la hora de comunicarse, donde no dice la verdad, donde le pone un condimento de más, le pone una palabra de más. Él es egocéntrico, evidentemente, y siempre quiere ponerse al frente de todo. Yo le dije, yo le pedí, y ahí es cuando mete la pata. Porque por ahí ni siquiera es verdad, no lo dice con el fin de mentir, ni de perjudicar, pero lo hace. Y es ahí donde Alicia trata de ponerle los pies en la tierra, y donde evidentemente se enoja mucho. De hecho, Alicia tiene un perfil bajo. Omar todo lo contrario, quiere hacer videitos, quiere subir fotos, quiere usar el caso para figurar. Y evidentemente Alicia ya no tiene ganas de seguir con esto. Yo le creo a Alicia. Alicia quiere justicia, me parece la más centrada. Ya lo dijimos, ¿no? El caso de que, bueno, tiene formación, es una profesional, tiene los pies un poquito más en el piso que Omar. ¿Quiénes son los que deben pedir una revisión? Esto indica, ¿qué implica esto? ¿Una revisión de qué? Del informe forense. Justamente, hemos tomado la decisión de hacer un pedido de revisión del informe forense. ¿Por qué? Porque lo hemos leído detenidamente. Y muchos de los que han opinado sobre mí, sobre ella, sobre mi hermano, sobre mi hijo, van a tener que ver que acá hay mucho más que investigar. Y que este hombre, Darío Provisionato, el fiscal, está tratando de entender mejor las cosas. Por eso la demora, y lo entendemos y estamos con él. Hay que ser muy cautos, muy precisos, porque después, si detenemos a alguien, que ya tenemos los sospechosos, detenemos a alguien, tenemos que probar en el juicio oral todo, porque van a venir los defensores van a hacer su parte. Entonces hay que tener todo basado en la verdad, en lo justo, en lo claro, y bueno, que cada uno tenga que dar explicaciones de lo que hizo o no. Nosotros tenemos que dejar que la investigación siga avanzando, ¿verdad? Y vamos a ayudar a eso, Alicia. Entonces, permitime, Alicia. Sí. Permitime, mi amor. Es necesario que demos un informe. Ese suspiro lo dice todo, ¿no? ¿Lo vieron el suspiro de Alicia?
Alicia está cansada de la manera de comunicar de Omar. Siempre tiene esa postura de ponerse él en el primer lugar, figurar, confrontar. Y Alicia no tiene esa postura. Alicia está podrida, pero es evidente. Miren el detalle, ¿eh? Es necesario que demos un informe. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron el suspiro de Alicia? Como diciendo, la puta, cortala. Y él le dice, no, déjame. Y para aflojarla dice, mi amor. No sé, me siento reflejado en cierta manera, ¿eh? Hay muchas veces que yo voy a meter la pata y tengo a mi esposa, porque no quiere que le diga compañera, quiere que le diga mi esposa, al lado, como haciendo caras, la veo que se cruza y hace, como diciendo otra vez. O sea, hay veces que uno mete la pata, me pasa seguido, y hay alguien que hace tu cable a tierra y te dice, che, tranquilo, esperá, pará la pelota, procesá mejor y no sigas adelante, pensá un poquito más. En este caso yo creo que, como lo dije antes, el material crítico racional de la pareja es Alicia. Es así como, si ustedes recuerdan, en esa entrevista con Chiche Hebblum, donde él ya había metido la pata hasta el cuello, no, hasta acá, toma las riendas de la nota Alicia, y hace la nota todo el tiempo Alicia, y no lo dejan de hablar a él, y él se queda callado. Yo creo que él sabe que ya cada vez que habla mete la pata, pero a él le gusta ese rol de figurar. A él le gustan las críticas negativas, a él le gusta estar en boca de todos, pero a Alicia no le gusta. Es necesario que tomemos una rienda en esto, porque seguramente que esto ayudaría muchísimo a la causa, no para otra cosa que no sea enriquecerla con elementos para que ayuden a que todos podamos entender lo que pasó en ese lugar y quiénes participaron en todas estas cosas. Ir aclarando las cosas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí querés decir algo? Justicia, sí, ¿no? Quería decir que nosotros somos particulares damnificados. Correcto. Aclarar esto, somos particulares damnificados, por eso también podemos tener acceso a conversar con el fiscal de la causa. Somos Exacto. particulares damnificados porque nos han asesinado a nuestra hija. Así es. Todas esas pseudo investigaciones respecto de nuestra familia, Sí. con testigos falsos, que también en algún momento van a dar cuenta, porque testigo falso es un delito, ser testigo falso. Y compresión. Compresión. Bueno, la justicia determinará el castigo. No sé, eso lo determinará el juez. Y bueno, esto lo hemos sacado a la luz acá, ¿no? También. En este canal. Y me ha costado que mucha gente diga, me injurie, me calumnie diciendo de que yo me había vendido, porque eso que ustedes me dicen a mí, de alguna forma es una difamación, es una injuria. Decir que una persona se vendió, una persona se vende por algo, por dinero, porque le conviene por algo. Yo jamás en mi puta vida me vendí con nadie. Jamás. Lo único que tengo es mi integridad y mi honestidad, que no la pienso cambiar por nada. Entonces, a mí, esos comentarios de algunos malintencionados, justamente es lo que hacen con ellos también. Y yo no hice, yo con este caso me manejé como me manejo en la vida. Hasta que se muestre lo contrario, son inocentes. Y de hecho hemos mostrado cosas que otros no mostraron. Los únicos que mostramos y fundamentamos todas las mentiras de Suso, Diegues, estos canales de YouTube, fuimos nosotros. Y eso es lo que nos diferencia de los demás. Conocer la problemática, trabajar en la problemática, tener conciencia y conocimiento y empatía. Saber diferenciar los hechos. Y yo este caso lo dije siempre. Yo lo diferencié entre primer parte, primer hecho y segundo. Primer hecho, toda la doctrina intrafamiliar, que yo lo dije que es así. Y lo último es el segundo hecho, que es el ¿quién le quita la vida? ¿Cómo termina ahí? Puede estar vinculado al primer hecho.
pero el segundo hecho puede ser independiente de todo eso. Entonces, hay gente que no lo supo diferenciar eso. Hay gente que se quedó solo con una parte de todo lo que yo he hecho y lo que he dicho a lo largo de este trabajo de investigación que hemos hecho acá en el canal. Investigar, para hacer una buena investigación vos tenés que ser objetivo. Si no sos objetivo, no sirve lo que estás diciendo. Porque claramente, si vos tenés una postura sesgada, vas a meter la pata. No vas a encontrar al culpable. Vas a encontrar al que vos pensás que es el culpable. ¿Y ustedes quieren encontrar al verdadero culpable? ¿O quieren encontrar al culpable que ya tienen en su cabeza? Piensen eso. Y sabemos que es un delito, que eso está penado por la ley. Y nosotros somos particulares damnificados. Buscamos el esclarecimiento de este crimen de nuestra hija, que perdió la vida junto a su novio, Josué. Y todas esas barbaridades que se han dicho en los medios, principalmente en un medio amarillista, hiper, ultra, sensacionalista, amarillista, que ha denigrado nuestra familia con también con astucias, con no sé cómo llamarlo, con mentiras, mentiras. Totalmente. Y, se creen impunes. Y que ciertos youtubers, buscando likes, buscando seguidores, han tomado esas cosas y agregado otras también con mentiras, pruebas falsas, tergiversaciones, y recaudando, edición de videos, todo recortándolo para hacernos ver como los malos de la película. Y también juntaron dinero, juntaron dinero a costa de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, porque yo no le deseo a nadie estar en nuestros zapatos, de perder a nuestra hija con tan solo 16 años y de una forma tan horrible. Y encima sufrir todos estos ataques mediáticos que nos han hecho muchísimo daño. Pero la verdad prevalece sobre la mentira. Jesucristo es la verdad y nuestra confianza está plenamente en el Señor. Yo en ningún momento, a pesar del dolor terrible de estar atravesando este valle de sombra y de muerte, nunca dejé de creer en el Señor. Nunca dejé de confesar su nombre. Nunca dejé ni abandonar. Yo voy a volver a decir lo mismo que le dije a Osorio. Es verdad que ellos han cometido un montón de errores y han ensuciado la causa también. Alicia no tanto. Alicia es la que más perfil bajo tiene y Santiago no existe. Pero Omar sí metió la pata y muchísimo. Entonces, yo creo que como familia deberían hacer un mea culpa y también no mirar para otro lado cuando uno lo señala con ciertas cuestiones de pero las prácticas que ustedes llevan adelante, las doctrinas son coercitivas, dañan los derechos, dañan la sanidad y un montón de cuestiones. Un mea culpa tenés que hacer. Y después, por todo lo que han expuesto también, Omar se ha llevado todas. Nosotros podríamos poner un video de 10 minutos con frases aberrantes, repudiables de Omar. Entonces yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alicia. Yo la entiendo a ella, que ella es la que más razón tiene para decir esto, pero también lo tuvo que haber visto al marido haciendo lo que hizo. Por eso hasta Osorio no lo quiere declarando a Omar, porque se manda las macanas que se manda. No sabemos si es porque está mal psicológicamente, si tiene alguna patología, pero el tipo inventa y se manda cagadas a grandotes gigantes. Dice cosas que no las debería decir. Claro que te van a tomar como sospechoso o te van a agarrar bronca a la gente por decir cosas como la que dijiste de tu hija. Es lógico. Yo entiendo ambas partes, Esto que quede bien claro el comunicado de prensa y lo que van a ver ahora.
vamos al ataque en contra de la mentira, pero vamos a ayudar a la Fiscalía a encontrar la verdad. Y les pedimos a todos, a toda la audiencia, lectores, oyentes, televidentes de cualquier medio de comunicación donde se replique esto, que lo tomen para empezar a entender mejor las cosas y a no dejarse engañar más como lo han hecho hasta ahora. El comisario mayor Néstor Muñoz, jefe de la DD de Quilmes, que justamente entre tantas cosas que hemos hecho con él en su oficina y con el comisario Megirotti también, este hombre también accedió a una denuncia que yo tuve que hacer porque este celular que tengo acá, el equipo, la computadora, todo está en manos de una fuerza policial que se trata del servicio que tiene criminalística de la Policía Federal. Y tanto también han mostrado en los medios eso. Bueno, el equipo de computación, los discos rígidos, están en manos de la Policía Federal Argentina. El servicio de criminalística, están estudiando eso. Este celular que yo tengo, el de Alicia, están intervenidos. Esto está todo intervenido. Todo está intervenido. Nosotros, no yo veo a veces, aparte se nota que a veces hay movimientos dentro del WhatsApp y todo. Es más, en el acta de cuando hice la entrega del equipo, les di hasta las contraseñas, todo, para que ninguno de los técnicos tenga ningún problema para acceder a todo. O sea que todo lo que pase con las redes tienen que ver o tienen responsabilidad todos los que en este momento son responsables de este equipo y de todos nuestros servicios que estamos utilizando, porque hasta ahora no nos comunicaron que no estamos ya más intervenidos. Bueno, está todo en manos de la justicia, pero cada uno va a tener que hacerse responsable. Igual es raro que la justicia te diga que tenés intervenido un equipo. Él está pensando, ¿ven? Este es lo que tiene de malo Omar. Es que dice cosas y afirma cosas que pueden ser erróneas. Porque han salido videos del disco rígido de la Policía Federal Argentina. Está denunciado. Ahora, a razón de esto, fue el comisario Muñoz. Bueno, ahora entiendo. ¿Y cuáles son esos videos? Raro, Raro eso. Habría que investigar qué videos dice Omar que salieron. Voy a preguntarle a su abogado De la DDI, que habilitó para que yo pueda hacer esa denuncia de esa información que salió del disco rígido, de la computadora, de Policía Federal, sí. Salió y lo usaron en los medios. Miren qué lindo. Bueno, este comunicado de prensa anuncia, lo podemos poner en pantalla, por favor, señor director. Ahí está. Que nosotros, los familiares de Paloma Gallardo, solicitan la inmediata restitución del comisario mayor Néstor Muñoz como jefe de la DD de Quilmes. Esto el día de hoy, domingo 20 de abril del 2025. Quien les habla, Omar Gallardo, padre de Paloma Abigail Gallardo, víctima de un homicidio doble junto a su pareja Josué, presentó un reclamo formal ante el señor jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, comisario general Javier Carlos Villar, exigiendo la inmediata restitución en su cargo del comisario mayor Néstor Muñoz como titular de la DDI de Quilmes. Que quede claro, la causa está acompañada por el patrocinio legal del doctor Aníbal Osorio y se enmarca en los autos de la IPP 130200255625/00, caratulados como homicidio agravado, crímenes causa y robo, en los que el señor Gallardo, quien les habla, actúa como particular damnificado, juntamente con mi esposa, por supuesto, y mi familia. Según consta, según consta, bajen un poquito el texto, por favor, señor director, así lo puedo leer. A ver, si queda allá en el marco de la pantalla, no puedo seguir leyendo. Según consta en el escrito presentado, la remoción del comisario Muñoz se produjo en un momento clave de la investigación, señores.
en el que se habían logrado importantes avances gracias a su intervención, su profesionalismo y la coordinación... Espera, no me suban a la pantalla que no me dejan leer. Su profesionalismo y la coordinación directa con el fiscal interviniente, el doctor Darío Santiago Provisionato, titular de la UFI número 1 de Florencio Varela. La separación del comisario Muñoz fue intempestiva, infundada, y pone en riesgo el progreso logrado en la causa. Denuncian los particulares ramificados, que somos nosotros, Gallardo, y su representante legal, abogado Osorio, que le vamos a pedir que haga otras medidas. Su accionar, dice el comunicado, fue clave para destrabar líneas de investigación sensibles, resguardar la integridad del expediente y avanzar en la búsqueda de justicia para Paloma. Y por ende, a Josué. El comunicado expresa también la preocupación por la designación de un nuevo funcionario ajeno a la investigación y desconocido por los familiares, que somos nosotros, lo cual podría entorpecer las diligencias en curso, las investigaciones y comprometer la eficacia del trabajo judicial, que estamos acompañando con la DDI y Quilmes. Pero no lo vamos a hacer con personas extrañas y puestas a dedo, así nomás de un día para otro. El pedido fue acompañado con copia al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al fiscal de la causa. Ahora sí, levantemos. Reclamamos respeto por la memoria de nuestros hijos y por nuestro derecho a conocer la verdad. Las decisiones administrativas no pueden convertirse en obstáculos para la justicia, concluye el documento. Y ahí tenemos el conmutador del teléfono del Ministerio de Seguridad. Tenemos poco tiempo, que si tuviéramos una hora más, estaríamos llamando al Ministerio para ver que nos den una respuesta a esto, porque esto fue presentado el día miércoles, el escrito. Este es solamente el comunicado de prensa que el día miércoles ahí el Ministerio les había anunciado que esto le íbamos a dar lectura el día de hoy. Desde el Ministerio se comunicó una persona conmigo, nos dijo, bueno, ¿no es cierto?, que hay menos personal a raíz de las festividades pascuales, Ajá. Semana Santa, Sí. pero que entre martes y miércoles nos darían una respuesta, así que vamos a... Bueno, el comunicado ya está, ya lo anunciamos. El Ministerio se compromete, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se compromete entonces para entre el martes y miércoles Así me dijeron. a que tengamos una respuesta. Esto es importantísimo, que aquí el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires nos sacó al comisario mayor Muñoz del cargo que nos estaba ayudando para hacer todo este trabajo dentro de la DDI y ayudar al fiscal para poner otra persona desconocida. Que no sabemos qué lineamiento va a tomar sobre esto. Claro. Hasta, miren, no sé si el comisario Villar estuvo muy ocupado durante estas Pascuas, pero el miércoles yo hice me presenté directamente allá en el Ministerio para ver si él mismo me podía recibir. No me recibieron. Pero la nota se la dejé firmada y sellada por la gente del Ministerio, del propio ministro, que justamente... Primero, no entiendo por qué grita Omar. Evidentemente es en su rol de periodista, ¿no? A Omar le gustan las cámaras, le gusta figurar. Le pone esa impronta porque él quiere figurar. Omar busca esto, que la gente hable de él. Ya lo conocemos, Omar. Es algo muy fácil de darte cuenta, que es lo que él busca. Ahora, lo que no entiendo es por qué pide que restituyan a un funcionario policial. Es muy raro esto, es muy raro. Entiendo que seguramente Osorio está haciendo lo que le pide su cliente. Que presentar un escrito pidiendo que lo vuelvan a reincorporar. Pero esto no suele ser así. Vos no pedís a quién ponen al frente de algo. Agradezco muchísimo que me hayan recibido la nota. Bueno, ¿qué pasa? El día de mañana, esta copia, con el sello del Ministerio, se la voy a presentar al doctor Provisionato. En Fiscalía. Porque es gravísimo. Además pedí la destitución del comisario de la cuarta de Bosques, ahí mismo, en el mismo acto del día miércoles. No voy a dar detalles ahora. Pero más adelante vamos a enterarnos todo.
Esto es importantísimo, que la gente sepa que hay cosas raras, muy, muy raras. Y vamos a ayudar al doctor Provvisionato a que podamos descubrir qué pasó en ese campito. ¿Está? Para esto, el doctor Provvisionato, en esa conversación que hemos tenido últimamente, nos preguntó, nos sugirió eso que habíamos discutido recién sobre el tema de la exhumación. Bueno, ¿qué sucede? Hemos leído el informe forense. El informe forense para mí fue algo tremendamente desalentador. Incompleto, sí. Le voy a pedir al señor director, perdóname Alicia, le voy a pedir al señor director esa consulta en Google. Vamos a abrir el buscador de Google y vamos a ver lo que significa, a dónde podemos ir a buscar lo que significa un informe forense y cómo deben estar haciéndose. El informe del forense establece, a ver, poner el buscador de Google y poner la frase policía de la provincia de Buenos Aires, informe forense, así nomás. Bueno, y el link de la nota que vamos a hacerle, mañana mismo le vamos a presentar al señor fiscal Provvisionato, que tiene que ver con esto, con el pedido de la revisión de ese informe forense. ¿Se acuerdan que yo denunciaba un posible abuso sexual? Bueno, el mismo fiscal me sugirió hacer la exhumación del cadáver, del cuerpo. Permíteme, Alicia, que esto es muy importante, lo tengo que decir. Sí, decirlo. Claro, no, porque vamos a... se me va la hora, Alicia, por favor, tengo que llamar por eso, no me interrumpa, por favor. No. ¿Se dan cuenta por qué Aníbal lo quiere esconder a Omar? El tipo solo se entierra porque, no sé, es así el tipo. Dice cosas que no son verdades. Y Alicia, que tiene los pies en la tierra, lo quiere corregir y él se pone peor. Escuchen. ¿Se acuerdan que yo denunciaba un posible abuso sexual? Bueno, el mismo fiscal me sugirió hacer la exhumación del cadáver, del cuerpo. Permíteme, Alicia, que esto es muy importante, lo tengo que decir. Sí, decirlo. Claro, no, porque vamos a... se me va la hora, Alicia, por favor, tengo que llamar por eso, no me interrumpa, por favor. Dale. No, pero no uses ese término porque no sugirió, él te preguntó, si querías, no sugirió, te preguntó. Bueno, pero a ver, es una sugerencia. No es lo mismo. Es una sugerencia. Entonces, yo lo voy a ayudar. No es una sugerencia, Omar. Te preguntó el fiscal. Sugerir es yo haría. Una pregunta es, ¿usted qué quiere hacer? Son dos cosas distintas, Omar. Te lo está diciendo tu mujer. Déjala hablar a tu mujer. Llamate al silencio, Omar. Una revisión del informe forense. Somos nosotros, tenemos que hacer el pedido. Sí, necesariamente. La exhumación para revisar. ¿Y por qué? Investigado. Porque en el informe forense aparece que la mandíbula... ¿Se mandó un suspiro, Alicia? Pobre Alicia. Está quebrada. Uy, cerra la... Con otro golpe diferente a la cabeza. No, pobre Alicia. Esta mandíbula, que creemos que ha sido ella noqueada. Pobre Alicia. ¿Qué sucede? Vamos a pedirle al señor fiscal... Salí ahí, Alicia. Que esta nueva revisión podamos ver ese hueso. Y la explicación, porque en el informe forense no explican nada los forenses qué pasó. ¿Cuáles fueron las secuencias? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue lo segundo? Algo importante, dijiste que la pericia duró tan solo 1 hora. Sí, bueno, a eso íbamos. Y que realmente... empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 9. Realmente, lo mínimo que establece los códigos en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y la Nación, más que nada, que una pericia no dura menos de 2 horas, hasta 4. Solamente se tomaron 1 horita, rapidita, sí. ¿Y saben qué? Que el informe, ¿saben quién estaba? ¿Saben el informe bajo qué supervisión tenía? Lo estaba supervisando la Comisaría Cuarta de Bosques, el informe de forense.
Está en el informe forense. Está ahí. Supervisado todo por la Comisaría Cuarta de Bosques. Lo pueden leer. Los que ni siquiera fueron capaces de encontrar los cuerpos. Exactamente. Estando a menos de 10 cuadras de la estación policial. Exactamente. De la comisaría. No fueron capaces de encontrar los cuerpos de los chicos. Salieron a buscarlos al centro Varela, salieron a buscarlos al cruce Varela, llevaron al papá de Josué a inspeccionar Constitución. Los cuerpos estaban a pocos metros de la comisaría y no fueron capaces de encontrarlo. Ni tampoco hicieron el despliegue que prometieron, sacar drones, caballos, perros de rastreo. Bueno, lo que pasa es que necesitamos más tiempo para explicar un montón de cosas más. Ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir yendo porque tenemos que entregar el programa 8 minutos antes de las 13. Ahí. Y queremos sacar también al doctor Osorio al aire para que podamos hablar con él. 2 minutos tenemos faltaba poner también al aire la nota que vamos a acompañar mañana al señor fiscal, donde pedimos la revisión del informe forense. Lo importante es que le llegue al fiscal. Lo importante después se podrá... Bueno, pero me encanta porque ellos se enojan, que no le alcanza el tiempo. Pero estuvieron 1 hora y pico hablando de la Biblia. Si les interesa el caso de su hija, ¿por qué no utilizaron las 2 horas para hablar del caso? Se enojan después. No me dio el tiempo. No, déjame hablar, le dice. Aprovechen mejor el tiempo, pastores. ¿Se imaginan ustedes si se comprueba de que ha sido primeramente noqueada, abusada sexualmente y después la mataron? En ese momento que Josué la haya querido defender, todo eso se va a comprobar. Tiene que seguir las investigaciones. Ahí hay mucho que comprobar. Y esto va a tardar un poco. Le vamos a dar tiempo al señor fiscal para que trabaje bien. A todos los opinólogos o los expertos tienen que entender. Le quiero pedir al señor director esa parte que quedó del video, el último que pasamos. Quedan 2 minutos nada más, ¿eh? Sí, esos 2 minutos, donde no vamos a poder comunicarnos con el doctor Osorio hoy. Y sí. Bueno. ¿Ya lo tenemos al aire? ¿Si pueden ponerlo? No sé. Una cuestión, si no, lo dejamos para el próximo programa, pero vamos a tener que esperar una semana. Si no trataremos de hacer un vivo en la semana para continuar con esto, que es gravísimo. Pero por lo menos ya se sabe, ya queda. Bueno, me autorizan a seguir. Bueno, gracias, señor director. Entonces tratemos de llamar al doctor Osorio. Vamos a tratar de llamar al doctor Osorio, señor director, a ver si podemos pedirle al abogado que mañana mismo presentemos y a autorizar, a explicar qué pensionaron debido a qué y esas cosas que hacen falta. Esto está bajo la responsabilidad morgue, que todos me criticaron a mí, pero yo miren, yo lo relato ahora en este pedido de revisión del informe forense, Alicia. Sí. Quédate tranquilita, mi amor. No tengas miedo, mi amor. No tengas miedo a nadie. No tengas miedo a nadie. A nadie hay que tener miedo. Hay que decir la verdad. Y hay que atacar la mentira con la verdad. Y poner en ascuas a aquellos que están haciendo mal, haciendo daño a la opinión pública, a la gente. Y más ahora, que pretenden usarnos a nosotros para sus propios bienes, beneficios. No. Adelante, señor director. Está llamando al doctor Osorio. Disculpen ustedes, que nos estamos animando, llorando nuestras caras detrás de todo esto, y él va a aclarar todo adelante y va a tratar con todos sobre la vida y la muerte. El Señor sabe cómo hacen las cosas. No estoy yendo adelantando, si se dan cuenta. No hay nada oculto que no sea ser manifestado, dice la palabra. Te estás tirando mal porque no lo atiende Osorio. Ahora no pasa en Dios el esclarecimiento. Le pedimos al señor director a ver si podemos poner la nota, la sepa. No lo atiendo, Osorio. Ustedes todos tienen que apoyar esto. De dejarse engañar no dejen de dejarse engañar con todas las patrañas. Enlace, familia, reclamo, revisión, informe forense, solicitud de ya lo vimos esto. O principio como averiguación causales de muerte en aquel momento, ¿no? Y que hoy se encuentra este informe cuestionado por 025 robo, que me dirijo. En realidad no lo cuestiona nadie, ellos solo lo están cuestionando.
usted con el presentación pericial las posibilidades fácticas y informe de autopsia receta por los doctores Carlos Alberto Caracciolo y Eliana Gisela Franchini, los dos que firmaron el informe, ¿eh? Ahí están los nombres. Subamos un poquito, por favor, señor director, así sigo leyendo. Gracias. Ahí está. Ahí va. Que dicho informe se realizó, el informe firmado por los forenses entre las 8 y las 9 horas en un súper rápido, para lo que sería normal no menor de 2 horas y que pueden llegar a demandar 4 horas si se aplicasen los procesos de la instrucción vigente según datos de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, y ahí tienen el enlace para que todos puedan aprender cómo se realiza un informe forense y cuánto tiempo puede demorar. Revisión específica del análisis causal de las fracturas craneales, facial y mandibular, las cuales no fueron debidamente correlacionadas con los posibles mecanismos de trauma y ni consideradas en su totalidad en relación con el ataque físico con intencionalidad homicida o sexual. Cuarto, incorporación de un posible abuso sexual en la línea de investigación, dado que el informe forense menciona la toma de hisopados, no digo lo que está oculto, pero no incluye resultados ni análisis sobre los mismos hasta el momento y al conocimiento familiar. Asimismo, como la ausencia de lesiones visibles internas no descarta un ataque sexual, según lo expresa el doctor Raúl Osvaldo Torre, criminalista y forense, más aún cuando se desconoce si se realizaron estudios histopatológicos. A ver, ahora sí podemos levantar. El hallazgo de un porcentaje de alcohol en sangre del 1.2%, un dato aportado por la misma Fiscalía, requiere un análisis analizado como posible indicio de que la víctima fuese vulnerada mediante la administración de sustancias que la colocaran. A ver, subimos. Le están haciendo sonar las campanitas atrás, se quedaron sin tiempo. En un estado de indefensión, favoreciendo su abuso sexual por sus atacantes. Sexto, pedido de exhumación del cuerpo de mi hija a fin de que se realice una evaluación exhaustiva de las fracturas óseas señaladas, principalmente en el área maxilofacial y del cráneo, dado que se evidenció una fractura medial completa del maxilar inferior con pérdida de piezas dentales. Esto puede ser indicativo de un golpe intencional destinado a noquearla y resulta clave para establecer si se trató de una agresión previa al fallecimiento y el motivo de la misma. O sea que reclamamos qué pasó y que nos cuenten los peritos qué sucedió. Séptimo, mi testimonio ocular directo como padre de la víctima y al momento de la identificación del cuerpo el día 1 de febrero de 2025 en la morgue de Espereta. Dicho momento solicité a la persona que me asistía poder observar el torso de mi hija y pude apreciar que ambos presentaban, manchas de color violáceo oscuro que los cubrían, que claramente diferentes a su coloración de piel del resto del cuerpo. Esto a mí personalmente me generó sospechas inmediatas de un ataque sexual. Bueno, esto ya lo explicaron, que es del proceso de descomposición del cuerpo. Esto ya lo explicaron, no es un tema de abuso. Pero lo que yo me quedo que es importante en este detalle es que él vuelve a reafirmar que el forense le dejó ver el cuerpo. O sea que ya lo está reafirmando. Puede ser que Omar no esté mintiendo en esto. Puede ser que el forense que lo encuentran haya metido la pata y lo haya dejado ver el cuerpo. Ojo, porque acá lo está reafirmando Omar. Asimismo, al ver esto, procedí amablemente a solicitar también otras partes, que también tenían esas manchas. Ahí no puedo dar esto porque no quiero que después me critiquen. Pero realmente es así. Yo vi manchas violáceas de color similar, violáceos oscuros. Y no quiero que se haga más la película de todo esto, pero es lamentable. Entonces, tanto que lo juzgaron al tipo que dijeron que no lo vio, yo le dije a Osorio, ¿por qué no lo citan al forense? Y porque no le pidieron, pero no aparece. Medio raro eso. Evidentemente tiene razón Omar. O sea, le dejaron ver el cuerpo de la hija. Recuerden que lo que cuentan es que no lo encontraron, citaron al jefe del forense, pero como que no quieren hacer hincapié en esto, como que no es importante. Pero ya en este momento ya es importante, porque el tipo dijeron que mintió y aparentemente no mintió. Lamentable que esto no se haya investigado por los forenses como corresponde. Son las 14 horas. Nos vamos, nos tenemos que ir, son las 14 horas, sí. Gracias, señor director. No puedo concluir con este informe, pero agradecemos. Mañana presentamos la nota del señor fiscal y vamos a ver qué es lo que sucede con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, si nos dan alguna respuesta a estos reclamos que estamos haciendo en forma pública. Queremos agradecer al señor director que nos ha dado un tiempito extras. Muchas gracias, Andrés Petrizo, y también al operador que tan amablemente nos asiste domingo a domingo. Nos vamos. Dios es grande. Y Dios está en esto. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, si es que Cristo no viene a buscarnos. Hasta el próximo domingo, un día menos antes del rapto, ¿no? Un día más cerca de la venida del Señor y un día menos antes del arrebatamiento. Amén. Bendiciones. Nos vemos en el próximo. Voy a poner un breve spot y voy a escuchar la respuesta de Aníbal. A ver qué me dice. ¿Qué video? ¿De qué video hablan? Que yo no lo entiendo. Bueno, ya me respondió Aníbal.
me dice que el video aparentemente estaba en el disco. No, aparentemente. Me está diciendo que el video en cuestión que denunció Omar, que sacaron desde un disco rígido que él aportó voluntariamente a la justicia, es el video de la funeraria. Es el video que nosotros vimos. O sea que tienen razón. Si están sacando material de la causa, material que no debería salir, es grave. Alguien debería dar explicaciones. Pidieron lo más destacable, que pidieron la exhumación del cuerpo. Me parece, ¿pidieron la exhumación del cuerpo o pidieron la revisión del informe? Para mí que están pidiendo que se haga todo de vuelta. Supuestamente es por los tiempos, dice Omar, pero la verdad que ese informe que pone en el ítem no corresponde a la autopsia completa, sino a la pericia de abuso. No sé. Vamos a ver qué sucede con este caso. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.